Es siempre placentero regresar a Huánuco, regresar a esta nuestra querida universidad, la que la tengo en mi corazón como mi propia casa, y sobre todo, cuán hermoso es regresar después de esta pandemia y constatar que la sobrevivimos. Y reencontrarnos aquí con los viejos amigos, aunque Miguel me corrigió, no somos viejos amigos, sino amigos de largos años. Pero lo importante es encontrarnos y reencontrarnos aquí para compartir aspectos centrales de lo que nos apasiona. Esto es la dogmática del derecho penal y en mi ponencia sobre su capacidad de rendimiento en el proceso penal. Fíjense, quiero partir por una idea muy general, siempre repetida por mi maestro, el profesor Günther Jacobs. Un derecho penal que se precie de ser legítimo tiene que marchar al compás del espíritu, de las expectativas de la sociedad de su época. Y esta es una época en donde la ontología, el causalismo, el ontologicismo, el psicologicismo, ya no tienen más espacio, ya no tienen más cabida en la teoría del delito. O al menos no en la forma como tradicionalmente se nos presentó, se nos enseñó. Porque si en la interacción social, al momento de practicar conductas que no desbordan el espacio de libertad trazado, diseñado por roles, profesiones, oficios, empleos, a santo de que una persona por cumplir correctamente su trabajo, tiene que ser incluida en un proceso penal. Vayamos a la casación de Puno. La mujer solamente preparaba el desayuno para su marido y sus peones, quienes después iban a la chacra a cultivar no sé qué, pero lo que hacían era procesar droga y pasta básica de cocaína. Todos ellos en un solo costal fueron incluidos, procesados y condenados por el delito de narcotráfico en la modalidad de criminalidad organizada. Fíjense, la mujer corrió, trajinó el proceso penal, todos ellos, por 3 años, estando presa. Después de 4 años, la Corte Suprema la liberó, y la liberó con un fundamento que para nosotros hoy tiene que ser hasta de lo más habitual y normal, que no se apartó de su rol, que no corresponde, no es competencia de una esposa el estar vigilando a lo que luego su marido vaya a hacer en su trabajo cuando solamente se limita a prepararle la comida. O también la Corte Suprema no hace mucho absolvió de una imputación por colaboración con el terrorismo a un dentista, quien solamente se limitó a curar los dientes a unas personas que estaban involucradas con Sendero Luminoso. Ah, no, porque causalmente aportaron, dice la sentencia que condenó a ese dentista, causalmente aportó al resultado. O sea, el acto de colaboración o de complicidad es el de inquirir, el de aportar a una conducta, a una acción captada por la semántica del tipo penal. La esposa no realizó ningún acto de aportación a la comercialización, tráfico, producción, como dice el tipo penal, en el caso de narcotráfico, y en el acto de terrorismo, de qué manera se asocia el obrar acorde a una profesión. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, no estamos libres, sin embargo, a pesar de todo, de que el ciudadano pueda ser llevado al proceso penal. Entonces, la pregunta que hacernos es, cuando se inicia una formalización de la investigación preparatoria, ¿tiene que esperar el ciudadano a que pase 3 o 4 años trajinar por la investigación preparatoria, duplicándose el plazo de la investigación preparatoria? Luego viene la etapa de control, el juicio oral, y con todas las dilaciones que se presentan, esperar a la sentencia para recién quedar o se le reconozca su estatus normal de conformidad con el derecho. Pues el Código Procesal Penal en el artículo 6 ya nos da la posibilidad de atacar a la imputación, de oponernos a la imputación a través del medio técnico de defensa denominado la excepción de improcedencia de acción. Siguiente. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema hoy ya al unísono ha sentado la doctrina de que
la excepción de improcedencia de acción procede cuando el hecho no constituye delito. Y un hecho, dice la Corte Suprema, no constituye delito cuando es atípico. Pero ojo, siguiente, atipicidad objetiva y subjetiva, siguiente. Pero hablando de atipicidad, las casaciones establecen que, porque tiene que ser muy precisa, muy técnica la presentación de la solicitud, es innecesario o es impertinente ingresar a un debate probatorio. No se discute pruebas en una excepción de improcedencia de acción, sino, dice la Corte Suprema, se ingresa a un debate de puro derecho. Y eso es lo que nos gusta. Pues a los dogmáticos, que somos bienvenidos sea, porque nos da la opción de discutir en una contienda de puro derecho con la imputación, con el Ministerio Público, si en el caso hay razones, hay mérito para que la persona sea procesada o continuada en la persecución penal. Entonces, dicho esto, siguiente, dice la Corte Suprema que como elemento de fundamentación de la atipicidad, hoy ya es posible invocar la imputación objetiva. Quiero aquí resaltar algo, pero no es uniforme la jurisprudencia, porque por ahí hay otras sentencias en donde dicen no, la imputación objetiva tiene que ser discutida a nivel de la sentencia, pero no hay razón para esperar, porque en los casos cuando es tan claro, tan perceptible que el hecho no constituye delito, ¿para qué ingresar al debate probatorio? Entonces, la teoría de la imputación objetiva es la teoría propia del espíritu de la sociedad de nuestra época. Mediante esta teoría se define la semántica de la conducta en su sentido de tipicidad. Se aclara, se esclarece si una conducta supera, desborda o no el riesgo permitido, y si lo desborda, obviamente ingresamos en primer lugar a la tipicidad objetiva y luego a la subjetiva. Pero si hay razones, condicionamientos para antes excluir de esa posibilidad, entonces perfectamente puede ser aplicable una excepción de improcedencia de acción. El siguiente, por favor. Entonces, Larens es a quien nosotros debemos la introducción de esta teoría en el campo del derecho penal. Bueno, la formulación de la teoría, porque su introducción al derecho penal viene luego ya posteriormente por Honig y Roxin, pero a él, ubicándonos en una época del puro naturalismo, la rompedura de cabeza de los alemanes, de los penalistas alemanes, era cómo recortar el regreso al infinito, porque si cada quien va a responder por el puro ontologicismo, por la pura condición que aporta un resultado, era impensable, era difícil lograr el distanciamiento o la separación del acto personal con la comunidad, en ese caso, de condiciones equivalentes que se generaba. Larens, de manera muy sencilla, dice, pues lo que importa aquí es establecer una relación de pertenencia, si el hecho le pertenece a una persona o más bien es la consecuencia de un hecho fortuito. Siguiente. Posteriormente hay que reconocer que Welsel es quien lleva la teoría ya en el campo del derecho penal a su mayor desarrollo a través de la teoría de la adecuación social. Porque con Welsel, sí, previo al derecho penal, en la interacción social hay valores que etiquetan, estereotipan determinadas conductas previo al derecho y son aceptadas socialmente a santo de que la persona entonces tiene que luego soportar la carga de una imputación típica. Pone el ejemplo de aquel que de alguna manera despechado, qué sé yo, para vengarse de la novia, tiene relaciones sexuales con ella sabiendo que tiene tuberculosis, con la intención de que al embarazarse ella no pueda soportar, no pueda resistir el parto por tener los pulmones muy afectados. Dice, claro, tiene la finalidad de matar, tiene la intención de llevar un hecho delictivo, pero objetivamente estamos ante una conducta socialmente estereotipada. El acto sexual, como lo dice mi amigo aquí presente reiteradas veces en su obra Derecho Penal, dice, pues el acto sexual es peligroso, es riesgoso, pero es un riesgo que muchas veces vale la pena tomar. Entonces, ya Welsel antes lo dijo, pues por un acto sexual nadie puede ser en sí mismo, por el mero acto, apartado de la finalidad, no puede ser llevado al campo del derecho penal. El siguiente. Después viene este grande, el gigante uno de los grandes, ¿no?
transición entre los dos últimos siglos, Klaus Roxin, que ya nos presenta la formulación ya más conocida de que imputable objetivamente una conducta es una conducta cuando supera un riesgo y el riesgo se concreta en el resultado. No vamos a entrar así, esto es solamente son pinceladas para llegar a lo que quiero exponer, el siguiente, y viene el grande de grandes, Günther Jacobs, quien dice claramente frente a la causalidad, porque hay que ubicarnos el momento en que en el año 83 él introduce su manual en una discusión, la causalidad solamente aporta la noticia criminis. Para hablar de un homicidio tenemos que contar con un muerto, pero no es la pura causalidad, sino es el apartamiento de normas, el quebrantamiento de roles, lo que hace que la conducta sea típica. Siguiente. De este modo, ingresamos a un aspecto central de la normativización de la tipicidad. Las categorías jurídico-penales están altamente normativizadas y no por capricho, sino porque responden a una realidad, a una racionalidad que los tipos penales en su semántica claramente así lo envían como un mensaje comunicativo a la sociedad. Lo que importa es inquirir en la subsunción, en el sentido de antinormatividad que tiene la conducta. Nuestro querido homenajeado hoy, profesor doctor honoris causa de nuestra universidad, el querido amigo Bernardo Feijó, ya en su libro de manera reiterada nos lo dice. Esto es que cuando se trata de analizar si una conducta ha lesionado o ha generado un motivo de interés para el derecho penal, no está la lesión, o lo que importa no es inquirir en la lesión del bien, del objeto, en cuanto a naturaleza, en cuanto cosa ontológica, sino en su relación de antinormatividad, porque eso es lo que legitima precisamente la intervención del derecho penal. Siguiente. Entonces, cuando una conducta no ingresa, y aquí entramos a lo nuclear de la exposición, el hecho, cuando el Código Procesal Penal nos dice el hecho no constituye delito, esa redacción, el hecho no constituye delito, consideramos que está refiriéndose a aquella situación o aquella condición, aquella característica que reúne la conducta de no desbordar estándares. Si no desborda estándares y se mantiene dentro de la normatividad sectorial vigente, aceptada socialmente o aceptada por el sector que corresponda, entonces nunca va a superar el riesgo permitido. Jamás va a crear un riesgo prohibido o un riesgo desaprobado. Y esos estándares están plasmados en normas sectoriales, normas del sector minero, del sector bancario, del sector financiero, en fin. Entonces, si quien obra acorde a su ámbito de competencia puede tener la garantía de jamás cruzar el umbral del derecho penal. Pero no solamente hay normas especiales, hay normas también de la lex artis, normas de un estándar de conducta. Nuestro Código Penal tiene, fíjense, una redacción muy particular porque dice, está exento de responsabilidad penal quien obra conforme a derecho, cumpliendo un deber, quien obra conforme a un cargo u oficio. Esta no es una causa de justificación, es una causa de atipicidad. Porque claramente, salvo que se presente una situación, como lo ha explicado el profesor Chocano, salvo que se presente una situación de necesidad, que ocurre, por ejemplo, cuando estamos ante actuaciones o prestaciones de servicios públicos, pero en situaciones normales, ordinarias, el médico, el notario, imagínense, el notario a diario legaliza, da visto de legalidad a cuántos documentos. O sea, por hacer su trabajo, si esto es una causa de justificación, estaríamos diciendo que el notario a diario realiza centenares de conductas típicas. Pero es un contrasentido, simplemente lo que está haciendo es obrar conforme a su rol, conforme a su cargo, conforme a su profesión. Entonces, fíjense, nuestro Código Penal va más allá, dice un oficio. Y ahí es en donde muchas veces se presenta la discusión interpretativa. La Corte Suprema ya, adelantándome un poquito, ya se han visto casos, el caso del taxista, el caso de la arrendadora, o sea, son oficios cotidianos en donde la delimitación de los ámbitos de competencia no están plasmados en normas concretas, en reglas, sino se extraen, se deducen del estándar de conducta, de la práctica reiterada y permanente de los oficios que alcanza un estereotipo, un sello, una etiqueta de reconocimiento social. Entonces, si esto es así, lo determinante, lo central, la categoría de imputación que se tiene que identificar en una excepción de improcedencia de acción es el rol de la persona. El ámbito de competencia, o sea, son sinónimos, la posición jurídica, la posición de deber, el estatus de la persona sectorial, etcétera,
la idea es identificar si la conducta no se ha apartado del estereotipo que lo identifica como tal, como ingeniero, como médico en la sociedad, entonces como abogado, tiene garantizado que su conducta no va a ser declarada típica. Y de esto tenemos que identificar las características del rol. En primer lugar, el rol es un concepto anónimo, trasciende a la individualidad. ¿Qué esperamos de un juez en una audiencia? Esperamos que sea hincha de algún equipo, o los que son hinchas de la U estarán contentísimos porque ayer ganó, ¿no? Pero mala suerte, o sea, da lo mismo si el juez puede ser hincha de la U o de la Alianza, bueno, nadie es perfecto, o sea cristiano, o sea comunista, lo que importa es que se mantenga conforme a su rol, que sea objetivo en el análisis. No hace mucho conversaba con una magistrada, me decía, me preocupa la corrupción en el Perú. Decía, a mí me preocupa que a usted le preocupe eso, porque esa preocupación debería tenerlo el Ministerio Público o la Procuraduría. Usted simplemente cuando el caso llega a sus manos, preocúpese en que si hay pruebas y valóralas correctamente. Ahí donde no haya pruebas, tenga el valor de absolver al ciudadano, pero no por sesgos o mirando el periódico penal y no el Código Penal, vaya a resolver un caso. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, porque eso se conecta sistemáticamente con el tercer punto que lo vamos a ver, porque si fijamos que lo único que nos interesa es la posición, el estatus de la persona, es irrelevante lo que pueda tener en su mente por todo aquello, por las capacidades físicas especiales, psíquicas especiales, porque lo único que importa es identificar el estereotipo, la conducta, la profesión, la etiqueta, el sello, la etiqueta en la solapa, como lo dice Miguel Polaino. En segundo lugar, el rol delimita esferas, ámbitos de competencia, de tal forma, y aquí tiene mucho sentido una frase del profesor Jacobs que dice, no todo es asunto de todos. Se puede establecer, sobre todo hoy por hoy, en el campo del derecho penal de las personas jurídicas, en el campo del derecho penal de las empresas, la Corte Suprema recientemente ha emitido varios pronunciamientos en ámbitos de contaminación ambiental, en donde dice que el gerente general tiene que ser examinado solamente en base a los deberes inherentes a su estatus. El gerente general, por ser tal, no tiene por qué asumir la responsabilidad, a pesar de tener la gestión de la empresa, por los defectos en que incurran las otras subgerencias, porque hay claramente delimitación de esferas de competencias y están plasmados en su MOF, en su ROF, en los reglamentos internos, en las directivas. Es algo tan hasta obvio, pero muchas veces en quienes tienen el poder de perseguir los delitos no lo ven así. Entonces, el segundo requisito, segunda característica nuclear del rol está que el rol permite, facilita la delimitación de esferas de competencia, al mismo tiempo de esferas de libertad. Y por último, es una garantía para toda persona que solamente se le tenga que perseguir subjetivamente por aquello que debe conocer, por aquello que debe saber en su estatus, en su rol. A la persona no se le persigue por todo lo que sabe, por todo lo que conoce, sino más nos valdría, como dice Bernardo Feijó, ir por la vida como burros, porque mientras más sé, más voy a responder por todo. Ese no es el sentido de la imputación subjetiva. Siguiente, por favor. Entonces, con eso los conocimientos especiales son irrelevantes. Los conocimientos especiales son aquellos conocimientos excedentes al rol, aquello que, si bien se accede a ellos, por ejemplo, el cartero que al entregar una carta, el destinatario, el decano de nuestra facultad, recibe una carta en donde un alumno se está quejando de un profesor y en su contenido, en el texto, emplea frases difamatorias. Y el cartero se entera en el camino porque a la luz ve la carta, es un poco transparente el sobre, y dice, y lo disfruta inclusive y entrega la carta. La pregunta es, por tener conocimiento este cartero de que la carta que entregaba era difamatoria, ¿se convierte en cómplice del hecho que lleva a cabo el estudiante? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque poco nos importa lo que pueda tener en su cabeza. Lo único que hace que el derecho penal lo mire es en el estatus por el cual él es visto socialmente, es identificado como persona, esto es, como cartero. Entonces, los conocimientos especiales son irrelevantes en el campo del derecho penal, no sirven para fundamentar una responsabilidad penal, salvo que echemos por la borda el principio de culpabilidad y hagamos responder a la persona por todo lo que conoce. Siguiente. Entonces, con esto llegamos a un campo muy especial en la imputación objetiva. Si la conducta no se aparta de lo socialmente aceptado, del estereotipo, entonces es una conducta neutral. Ojo, muchachos, no es una conducta neutra, porque en el campo del derecho penal no existen
conceptos neutros, todo es valorado. Lo neutro no existe en el campo del derecho penal. La conducta es neutral, ¿por qué? Porque se distancia en medio de dos partes. Por ejemplo, el magistrado en una audiencia tiene a su lado izquierda la defensa, a su lado derecho a la fiscalía. Tiene que ser neutral, distante respecto de esas dos partes. Y en eso consiste la neutralidad. Quien obra conforme a su rol está distante, se distancia de la comunidad normativa en a la que a lo mejor causalmente aporta una prestación, pero normativamente está alejado de esa comunidad. Bernardo Feijó claramente lo dice. Una conducta neutral es una conducta que mantiene la conformidad con el derecho. Siguiente. Y como muestra de ello, fíjense, la cereza del pastel está en la casación 526-2002, dada por la Corte Suprema este año en febrero. Es el caso en donde la Corte Suprema declara fundada una excepción de improcedencia de acción a favor de un abogado que había emitido 4 opiniones jurídicas y por tan solo la emisión de las opiniones legales que dio, fue procesado como cómplice de colusión. ¿Por qué? Porque, acuérdense, en el caso de la IRSA Sur, en el acuerdo colusorio a la que, según la tesis de la imputación, llegó el expresidente Alejandro Toledo y un representante de Odebrecht, acuerdo que, según la tesis de la imputación, se dio en noviembre del año 2004 en Río de Janeiro, y que después de esa reunión se licitó esa obra y luego esas empresas, Odebrecht y sus socios nacionales, ganaron el concurso, ganaron esa licitación. Dentro del proceso de contratación, dentro de las etapas administrativas, un abogado fue consultado para que emita 4 opiniones jurídicas. En esas opiniones tenía que pronunciarse, sí, revisando la documentación que forma parte del proceso de contratación, los candidatos tenían impedimentos o no con el Estado. Lo que hizo fue revisó toda la documentación y llegó a la conclusión de que no había impedimento alguno y emitió su opinión jurídica. No recomendó la firma del contrato, no sugirió nada, simplemente se limitó a lo que cualquier abogado haría, esto es dar una opinión común a su profesión. La Fiscalía consideró que ahí estaba su contribución al pacto colusorio, un pacto colusorio que había sido llevado a cabo 8 meses antes. O sea, estaríamos en stricto sensu dentro de la fenomenología en una intervención post-ejecutiva, para empezar. Pero de ese modo fue presentados los cargos. Pero la defensa presentó la estrategia de manera distinta, no formuló la excepción de improcedencia de acción como el equívoco, y lo cual hubiese sido correcto, el equívoco de postular una participación post-ejecutiva, sino directamente, da igual en qué momento se lleve a cabo en la fenomenología, en el tiempo, en el espacio, simplemente el abogado que emite una opinión jurídica responde esa opinión a su estereotipo profesional, al estándar que está garantizado por la Constitución, garantizado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el Código de Ética, el Código Profesional del Abogado. Entonces, había razones normativas poderosas como para postular que estamos ante una conducta neutral. Oiga, y el material probatorio es que a lo mejor sí hubo reuniones, pero la tesis de la imputación de la Fiscalía no había ningún hecho imputable como que él participó en reuniones o que hizo algo más. Simplemente la única imputación fue por haber firmado una opinión legal. Claramente la Corte Suprema emite esos considerandos, desde aquí no los puedo leer, no me gusta leerlos porque son letras muy pequeñitas, pero la idea es esa, que la conducta neutral es una conducta de garantía para el profesional que, ojo, siendo un abogado particular, incluso su opinión además no es vinculante para la institución, porque él da una opinión, entrega al área legal de la entidad estatal y al no ser funcionario público, esa opinión no constituye un acto administrativo, por tanto no es vinculante para el funcionario público. En fin, pero es una casación interesante, relevante al respecto. Siguiente. Entonces, fíjense, en la jurisprudencia penal nuestra se han dado diferentes casos, fíjense, en el orden progresivo, evolutivo en el tiempo. El primer caso que en nuestro país recogió la teoría de la prohibición de regreso, no en los términos de conductas neutrales, fue el caso del taxista.
del año 1999, que mucho le gusta a nuestro querido amigo, el decano Fernando Corsino. Siempre la para mencionando en el caso del taxista. ¿Qué pasó en este caso? Lola, los ladrones, fíjense, una madrugada, ahí en Lima, en Chorrillos, pues ingresaron a una casa para robar. Uno de ellos salió a una avenida principal y detuvo un taxi. Y le dijo, oiga, señor, ¿me puede llevar a tal lugar? Bueno, pero fíjense, antes podemos ir a mi casa porque como es oscuro y para que no me roben no he traído las cosas. La pregunta a hacernos es si es lo propio del rol de un taxista ir con él. Bueno, vamos a la casa a recoger tus cosas y luego vamos. Como no existen normas escritas que reglen, tasen, limiten la conducta de un taxista, esto queda al uso, en buena cuenta, la costumbre como práctica reiterada y permanente del oficio del taxista. Y en Lima esto es una práctica muy usual y fue recogido por la Corte Suprema. Lo que ocurre es que cuando fueron a la casa, a la supuesta casa, salieron Lola, los ladrones, 5 ladrones de inmediato, llenaron el automóvil de horno microondas, de televisor, de laptops, claramente era un robo de una casa, pero y le obligaron a avanzar y cuando habían avanzado media cuadra, le cercó un patrullero. La policía colaboró, que nunca llega a tiempo, esta vez llegó para colaborar con nosotros y darnos la posibilidad de discutir ese tema en este evento. Y eran 5 ladrones, huyeron y los dejaron ahí solo con manos en la masa. Entonces, claro, se le imputó robo agravado. La Corte Suprema aplicó la prohibición de regreso por primera vez en nuestro país, bajo el siguiente fundamento, que el taxista se distancia, se demarca de la comunidad delictiva de terceros, en tanto y en cuanto solamente se limitó a transportar a sus pasajeros a su lugar de destino. Entonces, es interesante, fíjense, la incursión de la prohibición de regreso en este año. Luego viene el caso del médico terrorista. Ojo, es del año 2004. El del dentista es del 2017. En el 2004 es algo parecido. Un médico fue procesado y sentenciado por curar las heridas de personas vinculadas con Sendero Luminoso. La Corte Suprema, en este caso, es muy importante poner atención. Sí le confirmó la condena al médico, pero salvó un fundamento. Dijo, si el médico se hubiese limitado a solamente prestar su servicio profesional, médico, de atención al paciente, no habría responsabilidad penal. Pero, en este caso, su vinculación, además de médico, con Sendero Luminoso, era evidente. Por eso es que le confirmó la condena, pero salvó el fundamento para otros casos posteriores. Luego viene el caso del jefe de la banca personal, eso ocurrió en Trujillo, en donde el ex gobernador regional de ese año, de esa época, del 2003, 2002, se acercó a una agencia del banco a cobrar varios cheques que en total hoy darían como algo de 2 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué es lo que hizo el jefe de la banca personal? Verificó el título de valor, correspondía con quien iba a cobrar esto, consiguió el dinero, de inmediato no tenía esos fondos, le entregó y el señor se llevó la plata. Posteriormente, esta autoridad fue procesada por enriquecimiento ilícito, por el desbalance patrimonial que le generó el ingresar en sus cuentas este dinero. No pudo explicar la procedencia. Y en un recuento de cómo había ocurrido ese enriquecimiento, confesó que parte de ese dinero o de su universo patrimonial lo había conseguido a través del cobro del cheque en el banco. Se le incluyó al funcionario del banco que autorizó el pago del cheque como cómplice de enriquecimiento ilícito. Fíjense el causalismo, fíjense el pensamiento de la condición sine qua non. Seguramente se razonó, si él no hubiese autorizado el pago del cheque, el funcionario no hubiese recibido el dinero, por consiguiente es causa del resultado. La Corte Suprema dice, y citan a Jacobs aquí. Y la cita es interesante. Entre comillas dice, nadie responde por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Citan la imputación objetiva en derecho penal publicada aquí en el año 98. El caso de la arrendadora, igualmente, esto ocurrió en Ucayali. Sí, en Ucayali, una mujer había arrendado sus cuartos a unas personas que estaban vinculadas con el narcotráfico. Nuevamente, por arrendar, nadie responde penalmente, fue excluida de responsabilidad.
Luego viene el caso de la cocinera que les he contado, de Puno, la mujer que dio de comer a su marido y a sus peones. Igualmente, ahí se aplicó la prohibición de regreso. El caso del dentista del año 2017, igualmente. ¿Por qué en el año 2017? Porque si ya no hay terrorismo en el Perú, lo que pasa es que era un proceso en reserva. La persona, este dentista, había sido procesado, sí, hace 20 años atrás, pero como se dio a la fuga, estando prófugo, luego fue capturado y se tuvo que sacar del archivo el expediente y se le procesó en el año 2017, pero la Corte Suprema lo absolvió aplicando la prohibición de regreso. Y finalmente el caso del abogado defensor de este año, como les digo, en donde fija que una conducta neutral jamás va a cruzar el umbral del derecho penal. Concluyo entonces mi ponencia en este punto. Tenía que haber hablado un poco más de precio de confianza, la imputación a la víctima, pero es que el tiempo ha quedado corto. Pero en todo caso, jóvenes, todas las categorías de la teoría de la imputación objetiva, de la imputación subjetiva, ahí donde no hay dolo, no hay imprudencia, por atipicidad subjetiva, perfectamente puede ser fundamentado también una excepción y procedencia de acción. Y además, dice el artículo 6 del Código Procesal Penal, dice que la excepción procede cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Dentro de lo justiciable penalmente, muchos de los jueces han interpretado que también se puede fundamentar casos de legítima defensa, como el caso del chifero que ha contado el profesor Reiner Chocano. ¿Por qué tener a esta persona 3 años de proceso penal cuando antes, en el supuesto de haber sido incluido en el proceso penal, a través de la legítima defensa, no se le vaya a excluir del derecho penal? Concluye entonces, la teoría de la imputación objetiva aporta razones sólidas para entender de una mejor manera ordenada que la atribución de responsabilidad penal responde a la identificación del apartamiento de la juridicidad, del quebrantamiento de normas, del quebrantamiento de deberes. No basta la pura fenomenología causal de rotura de obstáculos, de bienes, de rompedura de cosas, sino lo que importa es la semántica de la acción típica que debe, si esta concuerda o no concuerda, mejor dicho, con un estándar extrapenal, socialmente o normativamente aceptado, entonces la persona tiene la garantía de jamás cruzar el umbral del derecho penal. Y como recomendación también es aconsejable presentarla, pero estructurarla de la mejor manera en una excepción y procedencia de acción, porque muchas de las excepciones se pierden no tanto por la solidez de los fundamentos, sino porque junto a la discusión de puro derecho que dice la Corte Suprema, se ingresan en debates, innecesariamente en debates probatorios, y créanme, en ese caso es prácticamente, desde el punto de partida, ya la estrategia de defensa hasta está condenada al fracaso. Bien, muchas gracias por su atención.